Bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy estamos con un nuevo módulo para nuestro curso de JavaScript. En este caso vamos a abordar cada una de las funciones aplicables para Rails en JavaScript. Como saben, este lenguaje de programación es completamente funcional y en lugar de aplicar operaciones que son comunes para paradigmas imperativos, como el mítico for o el for each. Realmente hay una función para cada tipo de acción que queramos realizar. Puede que en el futuro lleguen a existir más, igualmente este curso está más sujeto a cambio, por lo que hoy bueno, ya en el video pasado me imagino que habrá sido la introducción al módulo. Vamos a empezar en este caso con for each. El objetivo es, bueno, abordar cada una de las funciones existentes para Rails. Y realmente las funciones existentes para Rails se pueden dividir en dos tipos de funciones. Las funciones callback, que son esas funciones que reciben otra función como argumento y son las que nos permiten realizar la operación que querramos. Y luego tenemos las funciones que no reciben callbacks, o sea, son las funciones que nos devuelven valores directamente según la operación que nosotros queramos realizar. O bueno, también transforman el array según la operación. Como por ejemplo, tenemos pop o push, que lo que se encargan es de agregar un último elemento al array, o pop de eliminar un último elemento del array, entre otros. También indexOf, que recibe como argumento un objeto y lo trata de buscar en la lista, digo en el array, y nos retorna el índice. Y cosas así por el estilo, ¿no? En este caso las del callback function las podemos relacionar como esas funciones que van a iterar cada uno de los elementos y por medio de un callback, o sea, de una función como argumento, vamos a realizar una operación en concreto. También están organizadas de menor dificultad a mayor dificultad. Entonces, pues el for each es básicamente lo básico de lo básico. Estoy completamente basado en la documentación de MDN. Le doy una vueltica y bueno, hoy venimos a explicar cómo funciona esto. Realmente la parte básica es que for each va a recorrer cada uno de los elementos del array y a realizar una operación. Cuando hablo de realizar una operación, esto se puede tomar de forma muy literal. Y es que de hecho for each nos permite, al igual que la mayoría de las callback functions, realizar tareas que no le competen. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar un elemento en concreto del for each? Quiero que, por ejemplo, me retorne todos los elementos que sean un 1. Pues para eso ya tenemos, si no estoy mal era find o sum. La verdad es que el curso lo estoy haciendo para ese motivo. O también, ¿qué pasa si nosotros queremos reducir? De hecho, hasta filter nos funcionará, que lo pienso. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un método para buscar elementos y retornarlos. En este caso, si no estoy mal, find solo nos retorna el primero que encuentre y el índice. Y si no estoy mal, no me acuerdo cuál era el sum. Otro que nos permite es retornar todos los elementos que encuentren con esa cierta característica. O también tenemos filter, que nos retorna todos los elementos que cumplan con una condición. El objetivo es ese, que no se enreden si parece que todos hicieran lo mismo. Realmente están hechos para un objetivo en concreto, pero también se pueden convertir en otro tipo de funciones. Pero la idea es no sobrepasar esa línea, sino utilizar cada función para lo que fue creada. En este caso, for each es el peor ejemplo porque es muy genérico. O sea, for each nos permite realizar cualquiera de estas acciones si nosotros lo deseamos. En este caso, for each se utiliza normalmente como si fuera un arreglo. O sea, se utiliza el arreglo básicamente porque estamos en funciones de arreglo. Se utiliza el método for each. Y for each recibe una callback function. Una callback function es una función como argumento. Esta función como argumento recibe tres valores, o bueno, no es necesario recibir los tres valores, pero sí los recibe en el siguiente orden. Current value, que es el valor actual que se está procesando, o sea, vamos a hacer una iteración por cada elemento, pues ese elemento va a cambiar en cada iteración, ¿no? Hace referencia a cada uno, a un elemento del array que tarde o temprano va a terminar siendo recorrido. Como segundo argumento nosotros recibimos el índice, o sea, el índice del elemento que estamos utilizando. Y por último argumento recibimos el array completo. Es importante tener algo en cuenta. Este array es la referencia original del array que estamos modificando, no es una copia. O sea que si nosotros modificamos este array, también estamos modificando este array. Y algunos van a decir, oiga, pero si yo entonces dentro del iterador yo le sumo a array un elemento,
y este pues tarde o temprano lo va a recorrer, no significa que voy a hacer un arreglo infinito. No, porque realmente, según lo especifica la documentación, el for each, o bueno, la función callback del for each, solo se aplica para los elementos originales del arreglo, o sea, los elementos principales. O sea, digamos aquí este for each aplica para nomás esta cantidad de elementos. Si array tiene 10 elementos, solo se va a aplicar para esos 10 elementos. Ya luego, si gracias a esta referencia los modificamos, agregamos más, etcétera, esos no van a entrar dentro de la ecuación. O sea, si yo, por ejemplo, acá en array me da por modificar el último elemento, que digamos que es 10, el último elemento, y lo modifico, este 10 no se va a ver afectado aquí, va a ser afectado la versión anterior. Ya por último, pues este array si es capaz de modificar la referencia original de array, y ya luego después del for each, acá sí ya vamos a ingresar a un array completamente distinto. Pero igualmente esto no se recomienda. Hay otras formas de hacerlo si lo que buscan es extraer un elemento en concreto, si quieren obtener bajo cierta característica, etcétera. Yo digo que el punto cúspide de estas funciones es más que nada operar objetos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero extraer de todos los objetos que le voy a pasar una propiedad en concreto? ¿O qué pasa si yo le quiero preguntar cuántos objetos tienen esta propiedad en concreto? O que le agregue a todos los objetos una propiedad en concreto, cosas así realmente. Lo más básico son los arreglos, pero realmente pues donde toma mayor importancia son los objetos. Algo que algunos se habrán extrañado porque, bueno, pueden ser que por primera vez estén viendo un for each. Esto es la declaración técnica, por eso lo estoy explicando poquito a poquito, ya luego lo vamos a ver en práctica. Algunos que de pronto ya lo conozcan les va a sonar súper raro esto de aquí. Y es que realmente sí, existe un segundo argumento para for each, que por eso acá está la coma, y se ponen este tipo de llaves porque es un argumento opcional. Si no fuera opcional solo diría coma disarg, o sea que sería obligatorio ponerlo. ¿Qué es disarg? Disarg realmente es como una forma, entre muchas comillas, de pasar un argumento dentro del for each, que igualmente no es así. Lo que nos permite es básicamente traer un objeto del exterior para que se aplique en el contexto this. Para aquellos que les suene this es básicamente un objeto que se aplica bajo ese mismo concepto, digo, bajo ese mismo contexto. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el JavaScript del DOM, this apuntaría directamente al objeto document, si no estoy mal. Y si nosotros nos encontramos en Node.js, me parece que this apuntaría a global, si no estoy mal, efectivamente. Y this realmente es un objeto muy masivo, básicamente. A ver si lo puedo mostrar aquí. This es un objeto masivo, o sea, this es como que tiene la gran parte de propiedades que estamos utilizando en Node.js. Acá lo voy a ejecutar, acá tengo pruebas. Entonces es como, digamos, las propiedades actuales del contexto. Y entonces acá realmente this, bueno, acá no lo puedo utilizar, creo que porque estoy en TypeScript, no estoy seguro, pero el caso es que this es básicamente un objeto global que puede ser modificado con cada acción que pongamos. En este caso lo que nos permite este segundo argumento es aplicar un this, o sea, un objeto dentro de este contexto, dentro del contexto del for each. Y entonces, pues, según sea un tipo de operación, un tipo de valor en concreto, pues lo podemos traer del exterior al interior y realizar operaciones. Igualmente, ya ahorita lo vamos a ver. Acá nos dice, es opcional, valor para usar como this cuando se ejecuta el callback. O sea, cambiamos el this original, estuviéramos en el navegador, estuviéramos en Node, a un this propio por nosotros, que normalmente sería, o lo común sería un objeto. Notas a tener en cuenta. Realmente si ustedes pillan estas notas ya ni siquiera tienen que verse el video entero. Pero porque el resto ya vamos a hacer demostraciones. Primero, como comportamiento habitual de estos tipos de funciones arreglos, no tiene un valor de retorno. Siempre va a retornar un define y los undefined no se van a encadenar por cada iteración. Esto sí ya es un comportamiento que ni siquiera se puede modificar. O sea, nosotros sí podríamos hacer cosas con el array, pero si el for each no retorna nada, nos quedamos en las mismas. En cambio, por ejemplo, map sí retorna, filter sí retorna, find sí retorna. Algunos como sum y sort, la verdad. Bueno, sort sí. Algunos como sum y every, no me acuerdo muy bien qué es lo que hacían, pero pues en este caso también retornan elementos. For each no retorna, entonces for each se toma muy literal yo hago una operación a cada uno de los elementos y se acabó. Y esa operación ni siquiera la voy a retornar. Voy a hacer algo y ya. Y tampoco
se encadenan, o sea, no quiere decir que por cada elemento va a retornar un define y que entonces si mi arreglo tiene 8 elementos va a retornar 8 undefines en un arreglo, no, solo va a retornar un único undefine. Ya tampoco modifica el array original. El array original no se modifica por medio del for each, pero si se modifica dentro del callback, si es capaz de modificar el original, porque la redundancia. O sea, el for each por cuenta propia no es capaz de hacerlo, pero como acá dentro del callback tenemos una referencia de la memoria del array, no tenemos una copia, gracias a que tenemos una referencia podemos modificar ese array original. Pero pues lo que les decía, que al momento de ejecutar for each va a utilizarlo con los elementos originales antes de la operación. Ya después de la operación, esto ya solo va a ser, esto solo se va a tener en cuenta ya después de ejecutar todas estas iteraciones. No se puede detener o cortar el bucle for each. Hay mucha gente, incluido a mí, que tratamos, digamos, de utilizar for each o utilizar muchas de estas funciones en lugar de utilizar elementos o estructuras imperativas. O sea, el mítico for o el mítico for each. O bueno, es que no es este for each, es otro tipo de for each cuando yo hago referencia. El for each al que yo hago referencia es este, for const element of elements. Esto es imperativo. Al igual que for int i es igual a 0 y sea menor que 10, por ejemplo, o la longitud del arreglo y más. Esto también es imperativo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos elementos, digamos, nos dan mucha más libertad. A lo que me refiero es que si ustedes quieren realizar algún tipo de operación compleja, estos siempre van a estar aquí para ayudarlos. En cambio, las funciones de los arreglos como estas, solo están hechas para cumplir con con un fin, un único fin. Puede ser cualquiera. Ya luego lo veremos más adelante, que yo me acuerdo así por encima. Map realiza una operación en concreto y retorna el elemento. Filter aplica una condición y retorna solo los elementos que cumplan esa condición. Find busca únicamente un elemento que cumpla una condición y lo retorna. Yo no me acuerdo si era some o every, que es lo mismo que find pero para múltiples elementos. O sea, si múltiples elementos cumplen esa condición lo van a retornar. O sea que si en el arreglo hay más de un 1, yo estoy buscando unos, pues me va a retornar 5 unos en caso de ser necesario. Y cosas así. Entonces estas estructuras cíclicas nunca van a reemplazar a las funciones array porque de por sí están limitadas. Entonces en estas funciones sí es común, por ejemplo, utilizar el break. O también es común utilizar el continue. O ¿cuál era el otro que utilizábamos? No se puede tener. Ah, bueno, sí. Está el break, el continue. Y... Ah, no, sí, solo son esos. El continue salta de iteración y el break rompe todo, básicamente. Detiene todo. Entonces eso no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es básicamente lanzar una excepción para detenerlo y ya. Pero bueno, lanzar una excepción no creo que sea la manera más común para ejecutar. Básicamente la excepción es detener el programa porque algo malo pasó, no porque digamos, el índice es el 5, lancemos una excepción para que... No, eso es tratar de matar una mosca con una bazooka, eso no tiene ese fin, básicamente. Tampoco se puede saltar una iteración posterior en el bucle for each. No, esto ni siquiera lo utilicé, esto está mal. Realmente sí se puede saltar. No se puede utilizar return para... bueno, era return... era return, continue y break. Continue y break no funcionan dentro de estas funciones callback. Sí funcionan dentro de las funciones imperativas como las que les mostré, el for each y el for tradicional. Pero sí se puede utilizar return para, digamos, saltar... como les digo, para saltar la iteración. O sea, si yo estoy haciendo una operación para el quinto elemento del array y resulta que el quinto elemento del array cumple una condición en específico, yo puedo hacer un return para que no lo siga operando, para saltarlo. Aunque vuelve y juega. Que esto se pueda hacer no significa que sea lo ideal. Eso es importante, porque es que hay muchas variables. Muchas variables me refiero a que hay muchos casos que ustedes pueden utilizar para este tipo de funciones, pero hay que ser muy conscientes de cuál es su finalidad, su única finalidad y ya. Se puede utilizar disarg. El código debe ejecutarse en modo estricto. O sea, si nosotros queremos aplicar un contexto this dentro del for each, nuestro código debe estar en modo estricto o la función puede estar en modo estricto. Algo que muchos no sabían y yo tampoco sabía antes de esta clase es que ustedes pueden poner use strict a nivel de las funciones.
entonces se va a aplicar el useStrict para las instrucciones dentro de acá, los iteradores que se le dice. Entonces, pues también se puede hacer así si por algún motivo no quieren utilizar useStrict de forma global. Si no utilizan useStrict, this va a ser el objeto global. Pese a que estén pasando el argumento, siempre va a ser objeto global. ¿Y qué pasa si no pasamos el argumento? Pues cuando esté useStrict activado, pues this va a ser un define. Y pues si no está activado, pues this, pese a que ya pasaron el argumento o no lo pasaron, va a ser el objeto global. Y ahora sí, vamos a ver los casos de uso, bueno, los ejemplos más que nada. No se me asusten. Ups, no se me asusten. Realmente acá estoy haciendo una distinción entre TypeScript y JavaScript. Y lo único es más que nada el tipado. Pero ya se entiende que lo que cumple el for each es realizar una iteración por cada uno de los elementos. Al menos yo for each no lo utilizo de forma habitual. Al menos de que yo quiera realizar una operación que no o sea, el for each sirve en resumidas cuentas para realizar una operación que no va a afectar el contexto del programa. O sea, por ejemplo, si yo tengo ¿cómo les digo? Si yo tengo un arreglo de objetos y esos objetos lo quiero subir a una base de datos, yo puedo hacer una operación porque al final de cuentas estoy afectando no el programa, sino un sistema externo del programa. Ya otra cosa sería que yo, por ejemplo, quiero de ese conjunto de objetos extraer los que cumplan. Ya con solo decir extraer ya no funciona. For each no funciona ni para extraer ni para nada. De hecho, la forma más común de utilizar for each es para, ¿cómo les digo? Para realizar una operación que no nos va a retornar nada. O sea, es eso, básicamente eso. Aunque tampoco se recomienda utilizar operaciones asíncronas dentro de este tipo de for each, porque tendríamos que convertir las funciones en asíncronas y el for each no espera, o sea, bueno, realmente ninguna de estas, o sea, de forma global también para que sepan, no es recomendable utilizar funciones asíncronas como callback, no es recomendable porque no las van a esperar. Entonces, pese a que, digamos, utilizamos await y toda esa vuelta, se va a seguir ejecutando. O sea, son muy brutas, pero brutas en el sentido de que continúan, ni siquiera esperan las promesas, no esperan nada. Entonces, si van a realizar también operaciones síncronas, lo mejor es utilizar los ciclos imperativos de toda la vida. Pero si digamos que queremos hacer un for each para saber cuántos elementos hay o para mostrarlos, etcétera, el for each es el indicado, porque el for each va a ejecutar una acción que no va a afectar en nada al programa en sí mismo. En el caso de nuestro programa aquí, vamos a empezar con JavaScript y entonces lo mismo de siempre. Vamos a utilizar array for each. El array es un arreglo de números que va del 1 al 9. Primera diferencia aquí que tenemos. ¿Por qué estoy utilizando una función declarada y no estoy utilizando una array function? Pues primero, porque la array function, la arrow function, no la array function, soy estúpido. El arrow function no se puede utilizar con el contexto de this. O sea, pese a que no lo vamos a utilizar, de por sí encontrarnos con esa limitación es un motivo más del por cual utilizar una serie de instrucciones que sean lo más compatible posible con las herramientas que nos están brindando. Y sé que es muy común, hasta yo lo voy a hacer, hasta yo lo hago a día de hoy, pero después de esto yo creo que voy a comenzar a utilizar este tipo de funciones por este mismo motivo. Las funciones flechas no toman el dis del contexto en el que se encuentran, sino que toman el dis del contexto en el que fueron creadas, o sea, el dis del contexto global. Si yo trato de, por ejemplo, aplicar un dis aquí, que no importa si no lo van a hacer o no, pero digamos, si yo voy a aplicar un dis propio, este dis o puede ser un define o puede apuntar al contexto global. Entonces esto no va a funcionar correctamente por ese comportamiento de las arrow functions. Entonces, para que ese dis sí sea válido, voy a quitar los comentarios por si no lo ven del todo bien. Aquí lo tenemos. Este dis, de hecho ya me está lanzando algunos errores y todo. Acá nos dice, porque el elemento implícito tiene un elemento any en lugar de ser del tipo de global dis. Porque nos está dando un problema aquí, ya que este dis está, acá nos lo está diciendo literalmente, global dis, está aplicándose al dis de todo esto, que no sé por qué es un objeto vacío, pero en otros casos sería el DOM, el objeto window, etcétera, entre otras cosas. Y esto no se aplica más que nada porque estamos en una arrow function, entonces no es recomendable
a menos de que, bueno, no les importe el this, entonces eso es ya otra cosa diferente. Aquí tenemos el function. Yo acá al array le puse any, aunque si estamos en JavaScript esto no tendría por qué ponerse any. Ah, ya sé por qué le puse any aquí. Es que estoy utilizando TypeScript, entonces voy a hacer una distinción cuando estemos en JavaScript y TypeScript. Esto sigue siendo cosa de TypeScript, pero pues lo estoy haciendo porque acá me cambian el tipo del arreglo. Como estoy utilizando números, TypeScript infiere que array es de tipo number y yo luego quiero agregar otro tipo de elemento. Entonces, recuerden también que si van a utilizar un contexto this, tienen que utilizar useStrict. Y ya luego pues lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de los elementos. En este caso, estoy utilizando todos los argumentos, pero recuerden que los argumentos son opcionales. Podemos utilizar solo value y da igual. Podemos utilizar solo index y value y tal. O pues los tres. Eso sí, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, yo decir que quiero recibir el index. Realmente esto de index no tiene nada, porque los argumentos de un callback siempre van por orden. O sea, el orden es este, value, index y array. Si yo quiero utilizar el index, pero me da igual el value, aún así tengo que especificar el value, porque el primer argumento siempre va a ser value, luego el segundo siempre va a ser index y el tercero siempre va a ser array. Ya luego acá lo que estoy haciendo es algo que no se recomienda, pero es más que nada una demostración de que nosotros podemos modificar el array original. En este caso lo que yo estoy haciendo es que si el índice es igual a 5, si ya estamos en el sexto elemento del array, pues vamos a imprimir un elemento para darnos cuenta de que sí estamos ahí. Y lo que vamos a hacer es hacer un array.push donde vamos a meter guanábana, no sé, puse guanábana. Y ya luego vamos a hacer un console log del array, pues para ver el resultado. Entonces vamos a ver muchas cosas, yo los voy a guiar. Acabo de cerrar la terminal, soy tonto. External terminal. Y aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el programa. Nos va a mostrar muchas cosas, pero porque ahorita ya vamos a ir a eso. Pero quiero que se fijen en esta parte final de aquí. Voy a agrandar la terminal. Y dice el índice 5. Y ya luego, después de hacer el push de guanábana, nos va a decir del 1 al 9 y luego guanábana. Pero si se fijan en algo muy importante, es que para el resto de las iteraciones seguimos viendo guanábana. O sea, ya cuando el valor es 6, cuando el valor es 7, no, estos son los índices, perdón. Cuando el índice es 6, cuando el índice es 7, cuando el índice es 8, acá nos sigue diciendo guanábana. Y me están diciendo, pero Chris, ¿no se supone que no afectábamos el arreglo original hasta que se terminara? Es que no lo hemos afectado, o sea, el arreglo original acá, este array sigue siendo del 1 al 9. Pero el arreglo de aquí ya es como la versión más actualizada. Este arreglo de aquí se va a aplicar a este arreglo cuando se termine el for each. Y como como esto es una referencia, todos los cambios que yo haga aquí también se van a ver evidenciados en las iteraciones posteriores. Y ya luego se va a ver evidenciado en este array luego de terminar el for each. Por eso, si yo agrego aquí guanábana, se va a ver también para el índice 6, 7 y 8 porque acabo de modificar la referencia del arreglo. Y de hecho, si nos vamos hasta aquí, realmente este array de aquí ya es el final. De hecho, voy a poner aquí un console log. Bueno, de hecho lo podría poner aquí. El estado final del array es... y ya. De esta forma nos vamos a dar cuenta de que hemos modificado el arreglo original. Y es posible, pero lo vuelvo y le repito. Que sea posible no es lo ideal. O sea, no creo que podamos hacerlo, es que sea la mejor opción. Y acá nos dice el estado final del array es array 1 al 9 guanábana. Y modificamos el array, así tal cual. Entonces, pues es importante que tengan eso pendiente. Que aparte de que el for each es capaz de recorrer cada uno de los elementos, también podemos modificar la referencia original. Que se puede hacer, no es que sea la mejor opción. Y de hecho ya acá no hay nada más que explicar. Acá en el TypeScript es donde vamos a utilizar el contexto. Acá también estamos utilizando el contexto y por ejemplo lo que yo estoy haciendo es pasar un objeto. Y ya luego ese objeto, al momento de yo hacer referencia con this, puede acceder a los valores. En este caso, si se fijan, en cada iteración que yo estoy haciendo, estoy mostrando un mensaje que es valor cualquiera. Y ese valor cualquiera yo no lo estoy especificando aquí, sino que lo estoy especificando realmente aquí, en este objeto que yo estoy pasando en esta zona de aquí, que sería el this.
O sea, este objeto pasaría a convertirse al this dentro del for each. O sea, estamos cambiando el contexto. No queremos utilizar el this global, sino el this que se está aplicando de esta forma. Entonces, eso es una forma de nosotros alcanzar propiedades de objetos, sea porque el objeto lo queremos modificar o porque queremos realizar alguna acción que nos está brindando el objeto. De pronto el objeto nos da una función y queremos que utilizar esa función para X o Y motivo. No sé, pero eso es posible. O sea, podemos modificar el this. Y que se pueda modificar el this es básicamente un sinfín de opciones. En este caso, estoy haciendo algo tan sencillo como especificar que this es un objeto y que tiene una propiedad llamada value y la propiedad value tiene de valor cualquiera. Y entonces ya luego yo estoy utilizando un console log dentro del for each. Le estoy diciendo que acceda a this, que sería este objeto, y luego al valor value. Y por eso en todas las iteraciones, a excepción de esta de haciendo return, que ahorita la vamos a ver, nos dice valor cualquiera. Y ya. En el caso de TypeScript es un poquito más lioso, porque tenemos que tratar con tipos para nosotros poder saber qué es lo que está haciendo context. Primero, para aquellos que estén utilizando TypeScript, tenemos que irnos a la configuración y hacer dos modificaciones. Bueno, acá primero lo del strict. El strict es que si quieren, o sea, si tienen strict, pues ya les va a servir el contexto, ¿no? Y si no lo tienen habilitado, pues tienen que utilizar useStrict al menos al principio de la función callback para que pues se le aplique. Eso sí, para que nos funcione this y no nos lance errores, primero tenemos que poner no implicit any en true. O sea que los elementos que que no tengan un valor implícito no se conviertan en any de forma directa. Y tampoco que no hayan this implícitos. O sea, que no se le asigne un valor genérico, bueno, un valor any a los dis, que los dis sean como moldeables en ese sentido para que nosotros podamos operarlos. En este caso, para las funciones, o bueno, cuando estamos pasando un dis en una función. Ya con esto, pues también ustedes lo pueden tipar. Lo más recomendable es que los tipen para que puedan acceder a las propiedades de una forma más cómoda. Si se fijan, yo acá estoy haciendo algo parecido. En lugar de acá, nosotros estamos haciendo que si el elemento era index 5, lo modificaba. Acá lo que yo estoy haciendo es utilizar un return. ¿Se acuerdan que yo les decía que la única forma de saltar una iteración es utilizar return? Entonces vamos a evidenciar primero eso. Aunque ni siquiera lo voy ni siquiera lo voy a hacer. ¿Qué? No lo voy a volver a ejecutar porque acá lo tenemos. Acá les decimos que si el index es 5, mandemos un mensaje que es console log haciendo return y que lo salte. Y acá lo tenemos. Acá primero estoy imprimiendo que el valor es 6, pero que el índice es 5. También imprimo el array. Estoy haciendo esa operación para tanto el arreglo con TypeScript como el de JavaScript. Y acá nos sale el mensaje haciendo return. Pero si se fijan, no llega a esta parte de aquí del console log donde estamos imprimiendo value. Ignoren esta parte de momento donde estamos haciendo value, o sea, donde estamos accediendo al this. ¿Por qué? Porque hicimos un return. Entonces el return ya pasa a la siguiente iteración y no va a ser este console log. Y ya si se fijan, pues pasamos al índice 6. Y el índice 6 sí hace valor cualquiera, el índice 7 hace valor cualquiera, y así sucesivamente. Para que vean. Ya luego, si por ejemplo yo estoy utilizando TypeScript, trato de poner continue o break, me está lanzando ese error de jump target cannot across function boundary. O sea, no es una opción que se pueda realizar dentro de este tipo de funciones. ¡Upa! ¡Upa! Después de tomar 5 litros de agua para bajar esa garganta mucosa, regresamos. En este caso, pues es eso. O sea, si queremos retornar, no, saltar una iteración, utilizamos return para que no haya mucho misterio. Pero así, así el return, pues lo único que nos permitiría es evitar realizar una acción una acción que no está afectando el programa en sí, o sea, no está afectando ni un arreglo ni nada, sino que, por ejemplo, si queremos subir elementos a una base de datos, pues sería, oye, si este elemento cumple con cierta condición, no lo hagas. Pero no así que lo que les decía a ustedes, no utilicen funciones asíncronas dentro de las array functions, no es recomendable. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si quieren subir una serie de objetos en un arreglo, que los objetos tengan cierta propiedad para ser subidos. Digamos que queremos subir a una base de datos de un array de objetos que tengan la propiedad de admin en true. O sea, es una base de datos, es una tabla para administradores, ¿no? Entonces, pues lo que podemos hacer es utilizar sum. No mentiras, filter. Y lo que vamos a hacer es que para cada objeto vamos a acceder a la propiedad, o bueno, les vamos a preguntar, ¿tienen la propiedad de cargo igual a admin? Y si la tienen, que me retornen ese arreglo
y ya luego yo utilizaría el mítico for o el mítico for each para realizar esas operaciones asíncronas, porque recuerden que estas funciones no son recomendables para hacer operaciones asíncronas. Yo creo que eso es muy importante para dominar este tema, saber qué se puede y qué no se puede hacer con las array functions. Ahora sí, después de esto, ¿cómo accedemos al contexto de this en TypeScript? En JavaScript es muy sencillo, o sea, no tenemos que tipar ni nada. En JavaScript es decirle, acá tienes un objeto, este objeto lo podemos especificar aquí, como ponerlo aquí, en este caso const object, objeto, voy a cortar esto de aquí, ups, voy a cortar esto de aquí, lo voy a asignar aquí, y acá paso pues el objeto, o sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pues acá yo lo estoy haciendo de esta forma. De hecho, pues lo vamos a hacer así. Acá tenemos el objeto this. Y bueno, pues yo acá le digo que satisfies contents. En caso de yo querer especificar directamente los valores aquí, utilizo satisfies context. O yo también puedo entonces poner aquí objeto, dos puntos. De tipo context, no me dice nada porque los creé bien. Y ya pues en lugar de hacer todo este larguero de aquí, yo puedo poner objeto. Y yo sé que objeto, si me paro aquí, me va a decir que es de tipo context. Pues es una interfaz que yo creé aquí de tipo context. O sea, ya los que solo vengan por el JavaScript y no les interese TypeScript, pues ya pueden pasar el video. O sea, ya les conté todo lo que necesitaban saber. Aunque yo les recomiendo mucho TypeScript porque es el siguiente nivel de JavaScript. O sea, si realmente quieren aprender JavaScript y pues seguir adelante con este lenguaje, lo más recomendable es que tarde o temprano pasen a TypeScript, que es la forma en cómo nosotros asignamos valores o bueno, tipos a los objetos, etcétera. Ya luego aquí pues pasamos el objeto. ¿Cómo hacemos para acceder a this? En este caso, ya una vez habíamos modificado las opciones de tsconfig, pues nosotros directamente podemos utilizar el console log y decirle que this.value o this. En este caso saludar, y no me debería lanzar ningún tipo de error porque bueno, yo modifiqué. Si no modifican esto, el this les va a llorar por todos los lados. Pero ¿qué pasa? Que no se me completa esto. Si yo hago acá punto, no me dice ni value, ni saludar. ¿Por qué? Porque en este punto this es de tipo any. Y entonces nosotros lo tenemos que tipar. ¿Cómo lo tipamos? Como lo estoy mostrando aquí. Primero debemos decirle a this que se comporte como un objeto de tipo context. As context. Y ya luego, una vez le decimos a this que se comporte con un objeto de tipo context, acá ahora sí, después de hacer esta operación y yo presiono punto, ahora sí, las únicas propiedades que me salen son value y saludar. Entonces yo voy a saludar, por ejemplo. Y entonces yo ahora, al momento de ejecutar esta instrucción, si lo tengo que volver a ejecutar aquí porque es nuevo, ya van a ver que cada iteración de TypeScript, aunque sea en TypeScript, no la es de JavaScript, acá si se fijan nunca va a decir saludando, si no estoy mal. Pero si subimos aquí, nos va a decir saludando, saludando, saludando. Y algunos se van a preguntar qué es esa vaina de undefined. Ya vamos a ir a undefined. De hecho, no, undefined es... Vamos a ver, undefined se supone que es este valor de aquí. Sí, porque acá tenemos value vendría siendo valor cualquiera. Entonces acá tenemos saludando, valor cualquiera. Saludando, valor cualquiera. Ya sé por qué. Ok, bien. Ya una vez hemos tipado el this, creo que ya no hay nada nuevo. O sea, ya vimos que el objetivo de for each es realizar una tarea que no afecte al propio programa en sí, no afecte a los arreglos, no afecte en nada. For each no debe afectar a nadie porque ese no es su fin. Ya ven que el arreglo de por sí no retorna nada después de las operaciones, sino que es realizar algún tipo de operación genérica como para saber cuáles elementos hay o para mandarlos a algún otro sitio, etcétera. Bueno, también podríamos utilizar for each, por ejemplo, para sobreescribir archivos. Como los archivos se pueden también realizar de forma síncrona. Asíncrona no, síncrona. O sea que no utiliza promesas ni es código asíncrono. Pues también lo podemos utilizar para eso. Ya como último, yo quería utilizar esto de valor. ¿Qué es este valor de aquí? Este valor es para que evidencien que el for each no retorna nada. De hecho, acá en la misma declaración nos lo dice, void. Y bueno, pues nos retorna más que nada un define. De hecho, yo tuve que agregar esta regla de slint aquí, porque como for each no retorna nada, pues si yo quito esto, pues acá me está diciendo que básicamente estoy guardando en una variable una expresión void, o sea, una expresión vacía, una expresión que no retorna nada. Entonces, pues el slint dice, oye, pero ¿qué tipo de locura estás haciendo? Entonces tuve que arreglar
agregar esta regla, pues como para que lo evite, ¿no? Porque no es lo normal, o sea, nosotros nunca vamos a hacer esto, porque for each no retorna nada. ¿Por qué soy tan enfático en eso? Porque más adelante sí vamos a ver que unas funciones sí retornan valores, por ejemplo, filter retorna los que cumplan la condición, map retorna cada uno de los elementos que se les haya hecho una operación anteriormente, etcétera. Y entonces nosotros al momento de ejecutar vamos a ver, no sé por qué se ve en cada iteración, me genera curiosidad, pero se supone que este undefined se debería ver al final de todo. Acá, o sea, no sé por qué está retornando este undefined. Estamos saludando y estamos haciendo un valor cualquiera, pero realmente el valor de aquí es un define, este valor de aquí. O sea, el for each solo nos retornó un undefined. Y recuerden que el undefined ni siquiera se agrupa en un arreglo, solo es un undefined cualquiera y ya, se acabó. En este caso vamos a dejar de tarea, porque es que nos muestra aquí un define, me genera curiosidad, aunque también puede ser por... antes de cortar voy a ver por qué es el undefined. Ajá, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Por qué me está retornando un define? Porque yo estoy acá ejecutando una función y de por sí saludar pues retorna void. O sea, saludar es una función que no retorna nada porque ya de por sí ejecuta un console log. Entonces, como estamos metiendo un console log dentro de otro console log, pues primero se ejecuta el primer console log, que en este caso nos debería saludar, pero como el console log también es una función, esa función retorna un vacío, void, y el void es un define, lo mismo que se ve aquí, ¿no? Cuando una función no retorna nada o es de tipo void, no retorna un define. Entonces, yo para arreglar esto ni siquiera tendría que utilizar un console log, porque ya de por sí la función saludar está ejecutando ese console log. Saludar no nos está retornando un valor, sino que ya está ejecutando una acción, y por eso es de tipo void. Entonces ya una vez hacemos esto, ya el que se dio cuenta antes de que yo lo dijera, vamos bien. Y el que no, pues tranquilo, sigue estudiando, que igualmente esto es sencillito. Solo es práctica y práctica. Ahora si ya se fijan, nos dice saludando y valor cualquiera. Era por eso, porque cuando pues nosotros ejecutamos una función dentro de otra función, pues nos va a dar el resultado que retorne la primera función. Y si la primera función no retorna nada, pues vamos a ver un define. Algo parecido a esto. Ah, de hecho acá ya no se puede hacer. Pero pues esto no se puede hacer porque es TypeScript. Ojo, en JavaScript se puede hacer. Pero si nosotros nos fijamos acá en console log va a retornar void. Y entonces pues en este caso sería un define. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad. Espero que ya ahora sí hayan entendido a fondo for each, para qué lo pueden utilizar y para lo que no. Se puede decir que for each es muy genérico, no cumple una función muy en concreto, pero sí recorre los elementos para algún tipo de acción que queramos realizar. Pero cuidado con cuál tipo de acción quieren realizar, porque ya tenemos otras que cumplen esas funciones en concreto. Y recuerden que si ninguna de estas funciones cumplen con su propósito, sigan utilizando el mítico for y el mítico for each. No este for each, sino el otro, el for cons elemento of elementos. Ah, bueno, el for of sería, aunque es más raro, se le dice for each en lugar de for of, pero ya me entienden. Así que nada, espero que este video haya sido de utilidad. Estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.